Dios te bendiga grandemente, Joselero, que eres una bendición. Pedro, que Dios te bendiga a todos los consiervos que estáis ahí en moderación. Un abrazo fuerte de mi parte para todos vosotros y para este canal tan maravilloso como es Jóvenes para Cristo, Clínica del Alma. De verdad que entrar a este canal, pues iba a decir entrar al cielo, pero bueno, parte del cielo, gloria al Señor, parte del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, es verdad que me dijo el hermano, pues que sí podía traer el tema del rapto, y le dije que sí, que bueno, en la medida en que yo pueda, pues yo voy a traer esta doctrina, la doctrina del rapto. La doctrina del rapto no es algo fácil, es una doctrina complicada de exponer. No es tan simple como decir que nos vamos con el Señor, que el Señor viene, que vamos a ser arrebatados, que esto es verdad, sin más explicación. Tenemos que tener siempre una base bíblica, tenemos que tener una base bíblica. Todo, absolutamente todo lo que traigamos, sea predicación, sea doctrina, lo que sea, tiene que estar fundamentado sobre la bendita palabra de Dios. Sin una base sólida bíblica se quedaría pues en eso, en una posiblemente podría ser algo atractivo, algo bonito, una teoría, y cuando entramos en las teorías esto es muy peligroso, porque las escrituras, ustedes saben muy bien que dice no pensad más de lo que está escrito. O sea, la Biblia, fijaos bien, hermano, ya no dice que hablemos o que prediquemos, si tan siquiera pensemos más de lo que está escrito. Y a veces cuando tocamos el tema del rapto, pues siempre hay muchas cosas que ponemos, que decimos, que no tienen fundamento bíblico, que no están en la palabra, que creemos que va a ser así, pensamos que va a ser de esa manera. Mire, no se trata de pensar que va a ser así o que puede ser así. Vamos a basarnos lo que está escrito en la palabra del Señor. Así es que yo en esta noche quiero basarme precisamente en el fundamento de los fundamentos, que es la palabra de Dios. Y sobre el tema este que vamos a tocar en este, pues hay muchos que normalmente cogen muchas cosas de una película, y perdónenme por aquellos que tienen luto, una película muy famosa cristiana que se llama Dejados Atrás. Y muchos a la hora de hablar sobre el rapto pues hablan cosas que están escritas aquí en esta película, ¿verdad? Y bueno, esto es un guión que, bueno, pues que hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Miren, el problema de este tema no es arrebatamiento sí o arrebatamiento no. No, esto no es el problema de esta doctrina. Es igual que la doctrina de la predestinación. No se trata de predestinación sí o predestinación no. Indudablemente hay predestinación, por supuesto que hay predestinación. Ahora, es cómo ubicamos la predestinación, ¿de acuerdo? Porque la Biblia sí habla sobre la doctrina de la predestinación, pero nosotros no creemos en el sentido que el calvinismo expone su doctrina de la predestinación, ¿de acuerdo? Así que en base de esto vamos a comenzar el tema con una pregunta. La pregunta sería la siguiente: ¿pasará la Iglesia por la gran tribulación? Esa es la primera pregunta para entrar de esta noche en este tema. ¿Pasará la Iglesia por la gran tribulación? Así que en esta noche vamos a exponer lo que cree nuestra misión Filadelfia, partiendo de la premisa que tenemos pues una de las doctrinas más bíblicas y más sanas que existen en toda la Iglesia evangélica en general, ¿de acuerdo? Y esto no es porque estoy aquí en Filadelfia, sino porque es la verdad. Si después de exponer el tema alguien no está de acuerdo en algunos puntos, o alguien tiene alguna duda, pues que sepan mis hermanos, sobre todo mis hermanos consiervos que estáis ahí,
pues que yo necesito también aprender y estoy en un proceso de aprendizaje y estaré encantado, ¿verdad?, con toda humildad de aceptar vuestra corrección, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Así que vamos a volver a esa pregunta. La pregunta, venga, ¿pasará la Iglesia la gran tribulación? Vamos a ver puntos sobre esto. Primero, apoyo en las Escrituras para un rapto pretribulacional. O sea, el prefijo pre quiere decir antes de. Y en este caso, cuando decimos pretribulacional, nos referimos a antes de la tribulación. Ahora bien, ¿qué quiere decir la palabra tribulación en el contexto bíblico? Bueno, pues la palabra tribulación en el contexto bíblico quiere decir aflicción, angustia, opresión, sufrimiento, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Así que la tribulación, que son los 7 años finales antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, se le llama también la semana 70 de Daniel. O sea que estos 7 años, que están divididos en 2 tiempos consecutivos, los primeros 3 años y medio, que se le conoce como tribulación, y le siguen después otros 3 años y medio, que se le conoce como la gran tribulación. O sea, va a haber tribulación, no es que va a haber un tiempo donde todo va a ser paz. No, no es cierto, no es así, no es así. Es una falsa paz, porque ya ustedes saben que cuando se abren ya los sellos y comienza a aparecer, mis amados hermanos, los caballos, y ahí, mis amados hermanos, vemos que lo que está pasando ahí es escasez, hay guerra, hay conflictos, es tribulación. O sea que los primeros 3 años son de tribulación, y luego, los primeros 3 años y medio son de tribulación, y después los 3 años y medio siguientes son de gran tribulación, ¿de acuerdo? Bien, miren, la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio antes del regreso de Cristo a la tierra, como ya saben ustedes, este será un tiempo de la mayor y más difícil aflicción que el mundo haya conocido jamás. Dice en Mateo, capítulo 24, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, ¿quién dice esto? Ustedes saben que las palabras se valoran según de la boca que la diga. Y el que ha dicho esto no es cualquiera, ni tan siquiera Pablo, más grande que Pablo. Las palabras las dijo el mismo Cristo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así es que cuando hablamos precisamente de esto, de la gran tribulación, y hablando de este tema, también se le conoce en las Escrituras como el Día del Señor. Porque el Día del Señor es un tiempo en que Dios interviene directamente en los asuntos precisamente de la humanidad y especialmente por medio de juicios, por medio de juicios, o sea, que se usa a menudo en la Biblia para describir el juicio, la ira de Dios que se derrama sobre el mundo durante el periodo que llamamos nosotros la tribulación. La semana 70 de Daniel, que la encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, se refiere precisamente a los finales 7 años antes del regreso de Cristo a la tierra. O sea, cuando hablamos de semanas nos referimos no a un periodo de 7 días. Las semanas aquí no son de 7 días, sino son semanas de años, semanas de años, para que, si no, fíjese, si nosotros contamos semanas de días, no cuadraba la cosa, son semanas de años. Así que el rapto, este término que tanto lo usamos, se deriva de un verbo latino que fue usado para la traducción del verbo griego que se llamaba arpazo. Arpazo o arrebatar, como quieran, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, como ustedes ya lo saben, todo esto, que dice luego nosotros, los que vivimos, como ha estado antes hablando el hermano justo, que ha hablado precisamente de este tema, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, este verbo griego significa secuestrar, ser raptado repentinamente, lo que quiere decir ser agarrado con fuerza y llevado a un lugar a otro. Esto también, esta palabra aparece precisamente en Hechos de los Apóstoles,
cuando Felipe dice que es arrebatado, es quitado, es trasladado y de momento el Espíritu del Señor lo lleva, ¿verdad?, a ese carro donde iba allí un etíope, ¿verdad?, que venía precisamente de adorar a Jerusalén y estaba leyendo la Biblia, precisamente, bueno, la Biblia estaba leyendo, la Biblia hebrea, estaba leyendo precisamente en la Septuaginta, que es lo que estaba leyendo, lo que se usaba en aquella época. No estaba leyendo el Nuevo Testamento porque no existía, lo único que existía era precisamente la Tanaj, es la Biblia en el hebreo, pero que también era la Septuaginta, que es la que Jesús usó y la que usaron también los discípulos, ¿de acuerdo? Así que aquí, precisamente, cuando Felipe dice que el Espíritu Santo lo coge, lo arrebata y lo lleva allí al carro donde iba el etíope que venía de adorar de Jerusalén, dice que estaba leyendo el profeta Isaías y no entendía lo que estaba diciendo. Y le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y aquel dice, pues no voy a entender lo que lees y no hay quien me lo explique. ¿De quién está hablando el profeta? De sí mismo está hablando de otro. Ya saben cómo Felipe comienza a evangelizar a este hombre, ¿verdad? De tal manera que el Espíritu Santo lo convence y inmediatamente aquel dice, bueno, aquí hay agua, y me gustaría ser bautizado. Y Felipe, bueno, ¿quién te lo impide? ¿Quién lo impide? Gloria al Señor. Amén. Bueno, rapto, hay muchas clases de escuelas sobre esto que quiero. En esta noche quiero hablar sobre las escuelas que hay sobre el rapto, ¿de acuerdo? Y va a ser interesante. El rapto pretribulacional, el rapto pretribulacional, que es la iglesia será arrebatada antes de que empiecen los 7 años de tribulación, esta es la posición que creemos nosotros, como vamos a demostrar precisamente en esta noche. Luego está otro modo de pensar, otra postura que se le llama rapto mid-tribulacionista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que los que piensan en este punto, ellos creen que la iglesia será arrebatada en medio precisamente de la gran tribulación, y se le conoce precisamente con el nombre de mid-tribulacionistas. O sea que los mid-tribulacionistas creen que 3 años y medio antes de que Cristo regrese a la tierra, la iglesia será arrebatada. O sea, pero que va a pasar precisamente parte de la gran tribulación. O sea que ellos creen que a la mitad de la tribulación, de los primeros 3 años y medio, creen que la iglesia será quitada. Y ellos toman como referencia 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52, cuando dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primero, y bueno, ya saben el texto para no hacerlo largo, y ellos cogen este texto precisamente para decir que la iglesia es quitada precisamente en este tiempo cuando la final trompeta se toca. Ustedes saben que hay unos toques de trompetas en el libro del Apocalipsis. Bueno, pues en la última trompeta, antes de que se abra el próximo juicio, dice que en ese momento la iglesia, ¿verdad?, es quitada. Amén. Bueno, entonces ellos creen que es ahí, ellos se agarran también a Apocalipsis, capítulo 10, etcétera. Si ustedes leen el capítulo 10, verán cómo ellos toman este texto precisamente para decir que la iglesia va a pasar la mitad de la tribulación. Luego está también lo que se le llama el rapto preira. ¿Qué es el rapto preira? Bueno, pues el rapto preira, estos son precisamente aquellos que creen que la iglesia será arrebatada aproximadamente a la mitad de la segunda mitad de la tribulación. O sea, 1 año y medio o 2 años, como mucho, antes de que Cristo regrese a la tierra. Este punto de vista enseña que la iglesia pasará por los 3/4 partes de la tribulación. O sea, sí. Luego está otra posición sobre esto, que es el rapto post-tribulacional. Este es bastante famoso, el post-tribulacional, que estos creen que la iglesia será arrebatada al final del periodo de la tribulación, en el momento en que el Señor pues regrese a la tierra. Este punto de vista cree que la iglesia pasará absolutamente por toda la tribulación. Ahora bien, vamos a hacer una pregunta que será interesante. La pregunta sería, ¿habrá una tribulación? Vamos a hablar de esto.
A la pregunta si la Iglesia pasará por la tribulación, tengo que decir, hermanos, un rotundo sí. Ya sé que están pensando, cuidado, ya sé, pero ¿qué está diciendo el hermano? Un momento. A la pregunta, hermanos, de si la Iglesia pasará por la tribulación de los últimos 7 años que describe el profeta Daniel en la profecía de las 70 semanas, en el cumplimiento de la semana 70, o sea, en los 3 años y medio de tribulación y otros 3 años y medio de la gran tribulación, tengo que decir un rotundo no. No. Así que vamos a ver qué nos dice la Escritura a estas dos preguntas. Bueno, vamos a ver. En Juan, ustedes saben que Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la Escritura. O sea, y en segunda de Timoteo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán tribulación. O sea que quiero decirles esto, hermanos, a veces estamos hablando de... Perdón, que hay alguien que no escucha. Creo que escuchen ahora, porque me gustaría que escuchen todos. Vamos a ver. Últimamente estamos presentando un evangelio demasiado descafeinado. Sí, un evangelio demasiado light, y un evangelio que no se ajusta realmente al evangelio que vino a traernos nuestro bendito Salvador y sus apóstoles. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día presentamos un evangelio, hermanos, de ofertas. Un evangelio del 3x2, como yo digo, un evangelio, mis amados hermanos, que no existe en la Escritura. Y tratamos de decir a la gente de que en el evangelio todo está bien, no pasa nada, no hay tribulación, ven al Señor y tus problemas se terminan, ven al Señor y ya verás como todo, ya verás, no te preocupes, tranquilo, si estás pasando por el problema, ven al Señor que ya no tendrás ningún problema. Si estás pasando por economía, no te preocupes, ven al Señor que tu economía se va a solucionar. Si estás enfermo, no te preocupes, ven al Señor que el Señor te sana. Pues el Señor puede hacer estas cosas, por supuesto que sí, pero el ser cristiano, el venir al Señor, no nos garantiza todo esto. Lo que sí nos garantiza, mis amados hermanos, el camino del Señor es que es un camino estrecho. Comienza con una puerta estrecha y sigue con un camino estrecho hasta el final. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de estos no sé cómo decirles a esta serie de gente. Bueno, les voy a decir, miren, les voy a decir algo, me he acordado ahora mismo me ha venido a la mente de unas palabras de Spurgeon, que él dijo que vendrá un tiempo, dice, donde no habrán pastores que prediquen o que enseñen a las ovejas la sana doctrina, sino que vendrán, dice, payasos, él dice textualmente, payasos que entretengan a las cabras. Y esto es verdad, parece, pero esto es una gran verdad, hermanos. Cada vez estamos viendo movimientos muy raros, gloria al Señor, y hay que tener mucho cuidado con esta serie de movimientos que nos pueden hacer mucho mal. Pero sí hay un tiempo específico de angustia y tribulación de la cual los creyentes de la edad de la Iglesia están eximidos, o sea, no vamos a pasar. Y es cuando, por ejemplo, el texto del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ese texto tan famoso, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. O sea que los creyentes estamos puestos para tribulación, por supuesto que sí. Mientras estemos en esta tierra pasaremos por tribulaciones. Además, Pablo lo dice, es necesario que por medio de muchas tribulaciones, muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Ahora bien, esto es una cosa, y otra cosa distinta es que el creyente, mis amados hermanos, pase por la ira, por el juicio. Esto lo vemos claramente en la Escritura, precisamente en el
libro, en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, donde dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, aparece, tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea que ahí está hablando precisamente de que el cristiano realmente es necesario pasar por esta serie de cosas, porque todas estas cosas, hermanos, van a formar realmente el carácter de cada uno de nosotros. Y dice también en Tesalonicenses capítulo 5, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hay algo aquí, miren, yo le llamo un paréntesis, una brecha, lo que ustedes quieran, una brecha de más de 2000 años, más de 2000 años, donde Dios nos ha dado la más clara y completa cronología profética, hermanos, en la profecía del libro de Daniel, capítulo 24. Estas 70 semanas comprenden un periodo de 490 años, hermanos, pero de historia judía, porque tenemos que entender que la profecía de Daniel, la profecía de las 70 semanas, tienen que ver exclusivamente con la nación de Israel. Por eso dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dice, o sea, tu pueblo, sobre los judíos, y sobre la santa ciudad, o sea, Jerusalén. Entonces, cada semana es un periodo de 7 años. Las primeras 69 semanas, o sea, lo que son los 483 años, se han cumplido en la historia. Se han cumplido. O sea, la última semana conocida como la semana 70 de Daniel es un periodo de 7 años que todavía no ha sucedido en la historia, hermanos. Aún no se ha cumplido. Y ese periodo es conocido también como el periodo de los 7 años de tribulación. O sea, que después, dice el texto bíblico, si se van a Daniel y ustedes pues lo leen ahí, en capítulo 9, 25 en adelante, dice que después de la semana 69, el Mesías, la vida, dice que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y dice el texto, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, el cumplimiento realmente de esto, hermanos, es que después de esas 69 semanas el Mesías será quitado, o sea, fue crucificado. Y la era de la Iglesia comenzó 53 días después que el Mesías fue quitado y crucificado. O sea que la edad de la Iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Ahí comenzó, mis amados hermanos, precisamente lo que es la era de la Iglesia hasta la fecha. Es la era de la Iglesia hasta la fecha. O si quieren llamarle el tiempo de la gracia, o la dispensación de la gracia, como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Me es lo mismo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2, de modo que la edad de la Iglesia ya dura más de 2000 años. En todo este tiempo, el reloj profético de Dios se ha parado para Israel. El tiempo se ha parado para Israel. Hay un paréntesis. La semana 69 se cumple. El reloj profético para Israel se para en ese momento y hay un paréntesis ahí. Volverá a funcionar otra vez el tiempo de Dios, el tiempo profético, cuando la Iglesia sea quitada en un futuro. Ahora bien, durante este tiempo Dios ha estado haciendo algo. Indudablemente, ¿qué es lo que ha estado haciendo Dios durante todo este tiempo? Pues bueno, una de las cosas, o de las cosas que Dios ha estado haciendo es que Él ha estado y está edificando su iglesia. Segundo, está tomando de los gentiles pueblo para su nombre. Tercero, está haciendo entrar la plenitud de los gentiles. Atención con esto, hermanos, atención, porque no hay que confundir esto. Una cosa es la plenitud de los gentiles
Y otra cosa, mis amados hermanos, es el tiempo de los gentiles. Hay que saber diferenciar qué es la plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles. No es lo mismo plenitud de los gentiles que el tiempo de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Pues la plenitud de los gentiles precisamente es esto. Es que la puerta, al rechazar Israel al Mesías, ahora también todos los gentiles tienen entrada precisamente a ser parte de la iglesia, tanto judíos como gentiles. Ahora, el tiempo de los gentiles es otra cosa. El tiempo de los gentiles, hermanos, comenzó precisamente cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, conquistó Jerusalén y se llevó cautivo a Babilonia, a Judá. Ahí entra lo que es el tiempo de los gentiles. ¿Por qué entra el tiempo de los gentiles ahí? Pues muy sencillo, porque desde ese tiempo en adelante lo que han gobernado todas las naciones han sido los gentiles. De ahí para atrás era Israel el que gobernaba las naciones. Pero ahora, a partir de ese tiempo en que es cautivo y se lo llevan a Babilonia durante 70 años, comienza la era del tiempo de los gentiles. Ahora bien, ¿cuándo realmente se termina el tiempo de los gentiles? Bueno, el tiempo de los gentiles terminará cuando Jesús venga en su segunda venida, inaugure el reino milenial, y entonces en ese reino milenial el tiempo de los gentiles termina, porque ya los gentiles ya no van a reinar más sobre la tierra, se sentará Cristo en el trono y ahí precisamente Jesús en el trono volverá a ser el rey de reyes también sobre toda la tierra. ¿De acuerdo? Amén. Gloria al Señor. Espero que escuchen. Amén. Luego, también, una de las cosas que está haciendo es que él está ubicando a los creyentes dentro de un organismo vivo, porque la iglesia es un organismo vivo, y está preparando una vitrina, esa palabra vitrina, entre comillas, que mostrará pues, su eterna gracia. Y otra de las cosas que el Señor está haciendo durante este tiempo es que se está manifestando por medio de su cuerpo en la tierra, que somos nosotros, la iglesia, ¿de acuerdo? Así que de la misma manera que la iglesia tuvo un repentino comienzo, poco después del término de la semana 69, con la venida del Espíritu Santo, así también podemos esperar que la iglesia sea arrebatada antes del comienzo de la semana número 70. Ahora bien, el modelo pretribulacional, que somos nosotros, es lo que más armoniza y encaja con la profecía de las 70 semanas de Daniel, reconociendo al mismo tiempo ese paréntesis, queridos hermanos, y esa, diremos, misteriosa naturaleza de la edad de la Iglesia. Amén. Miren, cuando digo misteriosa me refiero en el sentido de que no había sido revelada en el Antiguo Testamento, porque el periodo de la Iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento. O sea, la Iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento. Fue algo que Dios se la reveló precisamente al apóstol Pablo para nosotros en este tiempo. O sea, era impensable para un judío precisamente que un gentil, eso es imposible, un gentil podía estar en el mismo estatus que un israelita sin necesidad de circuncisión, sin necesidad de circuncisión, sin necesidad de la ley, sin necesidad de la Torá, gloria al Señor, y poder estar al mismo estatus que un judío. Eso era impensable para ellos, por eso a ellos no le entraba en la cabeza ese disparate, porque para ellos era un disparate, ¿de acuerdo? O sea que el modelo de pretribulacional es el mejor que se explica precisamente lo que está ocurriendo en este momento, en esta historia, que es lo que es, además, tengo que decir una cosa, hermanos, porque este periodo de los 2000 años nos tiene que dar a entender que no podemos mezclar precisamente la edad de la Iglesia con la profecía histórica del pueblo judío, que no tiene nada que ver en absoluto. Quiero decirles que la Escritura, cuando muchas veces la profecía no se entiende bien, no se comprende bien, porque saben ustedes que la profecía muchas veces en la profecía habla diciendo, así dice el Señor a Judá, a los judíos, y luego dice a Israel.
quiero que entiendan que los judíos e Israel no es lo mismo. Una cosa es Israel y otra cosa son Judá. Son totalmente dos identidades distintas la una de la otra, ¿de acuerdo? Por eso no podemos mezclar el pueblo judío con la casa de Israel. Perdón. ¿Por qué? Porque entonces confundiremos la profecía, ¿de acuerdo? Una cosa es Judá y otra cosa es Israel. Ahora, ¿todos los judíos son israelitas? Sí, por supuesto que sí. ¿Todos los israelitas son judíos? No. No, porque judío solamente es la tribu de Judá, ¿de acuerdo? Así es que hay profecías que son solamente para Judá y hay profecías que son para Israel, que es la casa del norte o la casa de Efraín, como quieran llamarle, ¿de acuerdo? Que aparece en la Escritura. ¿Amén? Bueno, dicho esto, en paréntesis, vamos a seguir con el tema. Vamos a ver que el arrebatamiento es una esperanza de consolación. La Escritura presenta el rapto de la Iglesia precisamente como una esperanza que consuela, una esperanza de bendición, una esperanza que nos anima, gloria al Señor. Por eso dice Pablo, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, y esto es importante, hermano, que nos alentemos los unos a los otros, venga, que nos demos ese codazo el uno al otro, hermano, hermana, adelante, no te preocupes, que el Señor ya viene. Hay que alentarnos, hermanos, y desear esta bendita promesa que el Señor nos ha dado. O sea, la gloriosa realidad que de aquellos creyentes que estamos esperando, gloria al Señor, que el Señor venga y que venga pronto, gloria al Señor, y esa bendita promesa donde nos hace sentirnos, mis hermanos, tan gozosos cuando dice, no dormiremos. Gloria al Señor, no dormiremos. Qué bien, gloria a Dios, aleluya. Amén. Bueno, si la Iglesia, y escúcheme porque quiero darle algunos detalles que son muy, muy importantes. Si la Iglesia estuviera destinada a pasar por la tribulación, estas palabras de Pablo serían de poco consuelo. Los santos de la tribulación no tienen la alegre esperanza de estar vivos hasta la venida del Señor y estar exentos de muerte física. O sea que cuando estamos hablando de los santos de la tribulación, el permanecer en Cristo, o sea, perseverar en Cristo en ese día puede significar incluso el martirio en aquella época. Esto no significa, escuche bien, esto no significa que los santos de la tribulación están sin consuelo. No, ni muchísimo menos. La Biblia dice en Apocalipsis, bienaventurados, o sea, dichosos, felices, contentos, los muertos que mueren en el Señor. Y como vemos, los santos de la tribulación no están sin esperanza. Pero, sin embargo, mis amados hermanos, el consuelo que el Señor da es totalmente diferente, de diferente naturaleza que el consuelo que nosotros tenemos en el presente. Amén. Gloria al Señor. No todos dormiremos, por lo cual animaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora bien, si el rapto no ocurre hasta el final de la tribulación, entonces, como algunos piensan, nos enfrentamos al enorme problema de cómo será la tierra en el milenio con personas en cuerpos naturales. Escuchen, porque esto es interesante, lo que les voy a decir. O sea, la Escritura enseña que durante el reino milenial habrán personas con cuerpos naturales. O sea, estas personas llegarán a tener una edad muy longeva, dice la Escritura. O sea, procrearán, tendrán hijos, muchos de los cuales no serán salvos. Ya lo dice Isaías, que no habrá allí niño que mueran de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, sabemos que de acuerdo con 1 de Corintios capítulo 15, que cuando el rapto tenga lugar, todos, escuchen bien, todos los salvados, todos los salvos, serán resucitados. Y que tendrán cuerpos glorificados inmortales, los muertos en Cristo primero y luego nosotros los que estemos vivos, amén. Escuchen bien porque esto es muy interesante. También sabemos que cuando Cristo venga para establecer el reino milenial, Él juzgará a todos los impíos y a todos los que son salvos serán apartados.
Eso lo vemos en el juicio de las naciones, Mateo capítulo 25, donde dice el texto que es la separación de los cabritos y los corderos. Ese se llama el juicio de las naciones. En el juicio de las naciones, en el capítulo 25, hay un juicio que dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, etcétera, etcétera, y aquí ellos le preguntan al Señor, ¿cuándo te vimos así de esta manera? ¿Cuándo? Y el Señor dice, cuando le hiciste a uno de mis pequeños, o sea, cuando di la Biblia dice a uno de mis pequeños, estaba hablando de la casa de Israel, no a nosotros. A nosotros no, a la casa de Israel. Cuando le hiciste a uno de mis pequeños, se acabarán muchas naciones que apoyarán a Israel y estarán con él porque se convertirán al Señor precisamente por la predicación y el mensaje de los 144.000 de los testigos y del ángel que va a predicar el Evangelio durante ese tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, estos son otros temas que los toco rozando para que sepamos ubicarnos un poco en lo que estoy diciendo, Si el rapto tuviera lugar al final de la tribulación, escuchen bien, si tuviese esto lugar al final de la tribulación, entonces todos los salvos tendrán sus cuerpos resucitados y los inconversos serán quitados de la tierra. Entonces surge un problema. ¿Quién quedará entonces para reprobar la tierra? ¿Quién hay entonces? O sea, que es una pregunta que no tiene una respuesta satisfactoria realmente para los que piensan que la Iglesia pasará toda la gran tribulación, o sea, los post-tribulacionistas, que creen realmente que ellos van a pasar la gran tribulación, O sea, que para ellos esto es un problemazo bastante grande, En cambio, para nosotros no. No, ¿por qué no? Precisamente porque nosotros queremos que la Iglesia es recibida en el cielo 7 años antes de que Cristo venga a establecer su reino mesiánico. O sea, son los santos sobrevivientes de la tribulación, tanto judíos como gentiles, los que entrarán al reino con sus cuerpos naturales. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el rapto, que tanto lo hacemos y que verdaderamente es así. Espero que se escuche. ¿Qué es el rapto inminente? Vamos a ver. Mire, la venida del Señor por su iglesia es presentada precisamente en el Nuevo Testamento como una esperanza inminente, expectante. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que puede venir en cualquier momento. O sea, puede venir en cualquier momento. O sea, nada, escuchen bien, nada necesita suceder antes de que Él venga. Ninguna profecía, hermanos, necesita cumplirse antes de que Él venga. Podría ser hoy. Y esto tiene abundante apoyo escritural, hermanos, y que no vamos a nombrar todos los textos, pero si usted busca Juan capítulo 14, Romanos capítulo 13, Primera de Corintios capítulo 1, 11, capítulo 15, etcétera, etcétera, usted lee esos capítulos que yo le he dicho y verá ahí lo que yo le estoy diciendo a usted. Si vemos estos pasajes y otros más, muchos más que hay, estos nos dicen claramente que los creyentes, hermanos, debemos de estar constantemente esperando, gloria al Señor, guardando, amén, con anhelo la venida y su manifestación. Amén. Gloria al Señor. Mire, debemos de desear y esperar con anhelo, con pasión, la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice Tito. Es curioso que no nos dice, hermanos, que esperemos a que sea revelado el hombre de pecado, ni que esperemos a que se manifiesten los 144.000. Se nos dice que esperemos al Señor, al mismo Señor, a Cristo mismo. O sea, ninguno de los eventos de la tribulación sucederán antes del arrebatamiento de la iglesia. De otra manera, el rapto no sería inminente. No sería inminente. Si el rapto no tuviese lugar hasta en algún momento, mis amados hermanos, durante los últimos 3 años y medio, como apuntan precisamente los de la preira, esto destruye la doctrina de la inminencia precisamente del retorno de Cristo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nosotros sabríamos que antes
que sucediera el rapto, sería necesario que se haga el tratado con Israel al comienzo de la semana 70 del capítulo 9 de Daniel, y la abominación desoladora que habla, o sea, que tendrá ya que verse en el lugar santo en la mitad de la semana 70 de Daniel, como lo vemos en Mateo, ¿eh? Y esto es importante, el capítulo 24 de Mateo, escuchen bien, el capítulo 24 de Mateo, cuando está hablando de que habrán guerras, rumores de guerra, tal, etcétera, etcétera, y usted ya sabe en el pasaje, no quiero leerlo porque es muy largo y usted ya lo sabe. Todo el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 25 de Mateo no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con el rapto. No podemos coger las señales que hay en capítulo de Mateo 24 de guerra, rumores de guerras, etcétera, 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 hermanos, para nosotros verlo como una señal de que el rapto está cerca. No, porque cometeríamos un grave error. Un gravísimo error. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo tiene que ver con Israel. La pregunta típica que le hace precisamente los discípulos cuando el Señor dice: vuestra casa será desierta. Y ellos se quedaron un poco extrañados. ¿Cómo que va a ser desierta? Y inmediatamente cogen a Jesús, se lo llevan fuera y comienzan: mira, mira, maestro, mira, mira qué edificio más bonito, mira qué bonito, mira, como diciendo: ¿cómo va a ser esto tan bonito? Mira, mira. Y le dijo el Señor: ¿ves todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo sea derribado. Claro, ellos están confundidos. Pero vamos a ver, si tú vienes a establecer el reino, tú vienes estamos esperando el Mesías durante 4.000 años y estamos esperando este tiempo de que tú vengas a establecer el reino. Y entonces van a Jesús y le hacen esa típica triple pregunta: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? O sea, ¿qué cosas? Pues sencillo, las cosas, cuando dice no quedará piedra sobre piedra, o sea, la destrucción del templo. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Cuando dice qué señal habrá de tu venida, no está hablando del rapto, sino de la segunda venida a la tierra. ¿De acuerdo? Eso está hablando. Y cuando dice del fin del tiempo, está hablando precisamente del fin de la consumación realmente de los acontecimientos de la última semana y todo lo que viene después. ¿De acuerdo? Si no, entraríamos en un caos profético que no se podría salir de él. ¿De acuerdo? Así es que esto no va a suceder absolutamente nada antes de que la iglesia sea quitada de aquí. Y un detalle importante es que Pablo, hermanos, esperaba que Cristo viniera en sus días. Sí, él esperaba que viniera en sus días. Entonces, cuando él estaba hablando, pensar bien que él estaba hablando precisamente en su persona también. Dice: nosotros, los que estemos, o sea, que él se contaba como que realmente él iba a ser en el tiempo del arrebatamiento. Él creía. Precisamente eso es una de las cosas que refuerzan la doctrina de la inminencia, o sea, de que el Señor viene. Es eminente, o sea, Pablo creía que venía en ese tiempo. Es verdad que no vino en el tiempo de Pablo, así que indudablemente Pablo va a entrar en el grupo de los que duermen. Gloria al Señor, indudablemente, gloria al Señor. Pero él creía que esa realmente la venida del Señor era inminente. Por lo tanto, la venida del Señor puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. Ahora bien, la Biblia dice que no estamos puestos para ira. No estamos puestos para ira. Porque no estamos puestos, dice, no estamos nosotros puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una pregunta aquí. La pregunta que yo quiero haceros en esta noche es la siguiente. ¿Qué quiso decir Pablo en este pasaje cuando habla de la ira? ¿Y qué quiso decir cuando habla de salvación? Esto es interesante. O sea, la Biblia, yo el otro día predicando dije: la iglesia, hermano, la Biblia no hay que leerla. No, la Biblia no se lee. La Biblia se escudriña. Porque la Biblia no es una novela.
no es un libro cualquiera, no es una revista, no es el periódico. Usted coge el periódico y comienza a ojearlo a ver si hay algo que le gusta. No, no, la Biblia hay que escudriñarla. Jesús lo dijo, escudriñar las Escrituras. Y la Biblia hay que examinarla y escudriñarla bien. ¿Qué quiso decir Pablo aquí con esto? Mire, es verdad, es cierto que los creyentes han sido librados de la ira de Dios y que los inconversos sufrirán el castigo eterno, irán al castigo eterno, serán echados al lago de fuego eternamente. Y acuerden que ya dimos esta doctrina también aquí en Jóvenes para Cristo. El enfoque aquí de Pablo en Primera de Tesalonicenses es que hay un tiempo específico en el cual la ira de Dios se derramará sobre los moradores de la tierra, que es un tiempo específico donde la ira de Dios se va a derramar sobre la tierra. Y este periodo de ira se describe también en Apocalipsis, en los capítulos del 6 hasta el 19, que se le conoce como el tiempo de mayor angustia y tribulación que el mundo jamás haya conocido. Y en el Antiguo Testamento este periodo de tiempo se le conoce como la angustia de Jacob, porque tiene que ver precisamente con la casa de Israel. Este tiempo, o sea, Dios no nos ha puesto en este tiempo, o sea, este tiempo de ira a nosotros, no. En cambio estamos citados, mis amados hermanos, bendito sea Dios, estamos citados para encontrarnos con el Señor en el aire antes de que venga su furor sobre la tierra. Ay, Dios mío, qué bendición, Señor, que Dios mío, cómo, ay, tu misericordia, Señor, si es que no merezco esto, Señor. En cuanto a la salvación, hermanos, sabemos que la salvación se obtiene en el mismo momento, en el mismo instante, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo de su corazón, ¿verdad? Y lo acepta como su Salvador. En ese mismo momento se produce el milagro de la regeneración o el nuevo nacimiento. Ahí, inmediatamente. Pero, sin en cambio, la salvación de la que habla Pablo en este texto se refiere a la salvación final del creyente, cuando Cristo venga por nosotros, cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Para qué? Para completar la gran salvación que Él empezó. De modo que, en vez de enfrentarnos con la ira de Dios que se derrama precisamente sobre la tierra, estaremos disfrutando la consumación de nuestra gran salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver otros textos muy importantes. Fijaos bien, el texto que quiero leer con vosotros está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice así, fijaos bien. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es sujeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba con vosotros que os decía todas estas cosas? Y ahora vosotros sabéis, dice, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a la vez se ha quitado, escuchen bien, de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Escuchen, porque este pasaje, si no se entiende bien, si no se desmenuza bien, vamos a caer en un gravísimo error doctrinal. Miren, primeramente tenemos que conocer el trasfondo de cada carta. O sea, ¿por qué Pablo escribe a Colosenses? ¿Cuál fue el motivo de escribir a Colosenses? ¿Por qué fue el motivo de escribir a los Corintios? ¿Cuál es el motivo de que escribe a Tesalónica? Porque ustedes saben que las cartas de Pablo, excepto la carta a los romanos y las cartas pastorales, las demás cartas se le llaman cartas del momento, de la situación del momento. Eran problemas que surgían, preguntas que surgían,
Y él pues escribía. Entonces aquí había, la iglesia era una iglesia joven, en el sentido no joven de edad en la iglesia, sino de joven, de que había juventud. Entonces, aquí pasaba algo, y es que ellos tenían un problema. El problema que ellos tenían es que mucha gente, cristianos, pues partían con el Señor, y ellos ahora estaban en un problema. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar con estas personas que han partido, que han muerto ya, y el Señor no ha venido todavía? Y ahora con ellos, porque ellos estaban esperando precisamente la venida del Señor, que era inminente, y creían que iban a ser arrebatados todos. Entonces el problema para ellos era precisamente qué iba a pasar con esta gente, qué iba a pasar con los que otros ya habían partido. Ese era el problema que había en Tesalónica, y muchos habían allí que entraban y decían, no hay resurrección, y empezaban a hablar de toda esta serie de cosas que realmente no estaban, no eran reales. Y Pablo tiene que escribir aquí precisamente y poner en el orden todas las cosas, porque fijaos bien, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, una cosa hay que distinguir. Una cosa es la venida del Señor y otra cosa es la reunión con Él. Cuando habla de la venida, está hablando de su segunda venida, y cuando habla de la reunión, está hablando del rapto, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre esto. En este pasaje vemos que el hombre de pecado no será revelado hasta que, dice el texto, el que lo detiene se ha quitado de en medio. ¿Quién es el agente represor? O sea, ¿quién es el que lo detiene? Porque esto es importante. Bueno, el versículo 6, si lo leemos, el que aparece ahí es descrito en términos neutros. Y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin, dice, de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, lo que está reprimiendo el mal hoy en día es la persona del Espíritu Santo, quien está morando de una manera única y especial en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando la iglesia sea quitada, mediante el rapto, el Espíritu Santo también será quitado de en medio. Ahora escuchen bien, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo será quitado de en medio, que ya no estará en la tierra, en el sentido, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo no va a estar ya morando aquí en la tierra. Espero que se escuche, porque esto es interesante. Esto hay que entenderlo, porque si no lo entendemos, hermanos, vamos a ver cosas que realmente la Escritura no dice. Miren, el Espíritu Santo es Dios. O sea, no puedes cogerlo y ponerlo en un rincón. No puedes coger al Espíritu y decir, bueno, lo quitamos, lo llevamos al cielo y está en el cielo y aquí se pasa la gran tribulación. No es así. O sea, cuando está hablando, lo que está reprimiendo el mal de hoy es la persona del Espíritu Santo quien mora en la iglesia. O sea, cuando la iglesia sea quitada, mediante el rapto, el Espíritu Santo será quitado de en medio. Ahora, cuando dice que será quitado de en medio, es que ya no estará en la tierra en el sentido de morar en un cuerpo de creyentes. Pero como Dios seguirá estando. Porque el Espíritu Santo todavía tiene obra que hacer durante la gran tribulación. Porque el Espíritu Santo va a convencer todavía de juicio, de justicia, de pecado. Porque el único que puede convencer de juicio, de justicia, de pecado es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se va, como algunos dicen, al cielo, pues entonces, ¿quién convence a esa gente? ¿De acuerdo? De la gran tribulación. Necesitan el Espíritu. Ahora sí, es verdad que el Espíritu Santo, en el tiempo de la tribulación, no será como en la época nuestra, que mora en el creyente permanente, sino que será más o menos como en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, donde Él venía sobre las personas hacia la labor. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Ahora bien, preguntas que pueden surgir y que de hecho nos surgen a nosotros. Una de ellas es, ¿se encuentra en la Biblia el término rapto? Bueno, sí y no.
sí y no. Es verdad que no se encuentra en la traducción, no se encuentra, no se encuentra. Pero es un derivado de un verbo latino que es rapere, agarrar, raptar, secuestrar. O sea, se usó en la Biblia latina precisamente para traducir del verbo griego arrebatar, que es arpazo, arpazo. ¿A qué se refiere la gente cuando habla de un rapto secreto? Porque claro, muchos se ríen. Un rapto. Dice, mira si es secreto, que no está ni en la Biblia. Ellos se mofan, muchos los que no creen se mofan de esta manera. Fijaos bien si es secreto, que no está ni en la Biblia. Bueno, miren, este término que aparece aquí como un secreto, que lo dice mucho, pues aquellos como mofándose realmente de los que no creen que la doctrina del rapto, es en el sentido, cuando dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, nos dice Pablo, que más que un secreto, es un misterio. Porque la Biblia dice, he aquí os digo un misterio. No dice un secreto, dice un misterio. Esto significa que es una verdad no revelada a los hombres en edades previas. O sea, no era una verdad que estaba revelada ni a Moisés, ni a David, ni a Isaías, ni a Jeremías, ni a Juan el Bautista, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ellos no sabían nada, absolutamente nada del rapto, porque no les había sido revelado. O sea, Dios lo ha dado a conocer a sus santos, por lo tanto, ya no es un secreto. Pablo dijo, os digo un misterio. Si Pablo no lo dijo, ya no está escondido. Ha sido revelado a aquellos que tienen oídos para oír y tienen ojos para ver. ¿De acuerdo? Pero también es un secreto en el sentido de que es un evento que ocurrirá pues repentinamente y no será anunciado al mundo. O sea, no habrá alarma previa. Cuidado con esto. Cuidado con esto, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Tendrá lugar en el tiempo determinado por Dios y tomará el mundo por sorpresa. Habrá sucedido antes que el mundo se dé cuenta que ha ocurrido. Escuchad bien, no podemos estar expectantes viendo una señal como estamos haciendo, hermanos. Déjeme que le explique un poquito algo, que estamos cayendo en errores que no debemos de caer nunca. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando comenzó la pandemia, se predicaba solamente del rapto. Yo creo que ha sido el mensaje más predicado de todos los tiempos, fue en el tiempo de la pandemia. Que el Señor viene, arrepiéntete, que el Señor viene, el rapto. Lo predicábamos así porque había una pandemia y creíamos que aquello era una señal ya de que el Señor estaba ya a las puertas. ¿Qué ha pasado? Bueno, han pasado 3 años y el rapto todavía no ha venido. Bueno, vino, ustedes saben, hace ya, pues, aproximadamente más de un año. Más de un año que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Medios informativos, que lo escuchemos todo. Pues bueno, las redes sociales se llenaron inmediatamente. La batalla de Gog y Magog, el Señor ya está cerca. Bueno, ya se ha pasado un año, más de un año, y todavía el Señor no ha venido a por su iglesia. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos, hermanos, coger una referencia, una señal, para decir, estoy viendo esto, el Señor ya viene. No hay señales. No hay profecías, porque si no, no sería inminente. Gloria al Señor. El Señor puede venir ahora, puede venir esta noche, puede venir esta noche, puede venir mañana, puede venir pasado, gloria al Señor. Pero no podemos coger una señal en referencia a esto, porque si no estaremos así siempre, hermanos. No, hay que vivir, mis amados hermanos, de una forma como si el Señor viniera esta noche antes de que este sello termine. Así hay que vivir, aunque tarde 3000 años, hermanos, pero debemos de vivir como si el Señor viniera hoy, en esta noche. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando.
Por lo tanto, esto hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿en qué orden van a suceder estos eventos? Bueno, según el texto bíblico de Tesalonicenses, dice que Dios, en la persona de Cristo, descenderá del cielo y traerá consigo a los muertos que mueren en Cristo, los que durmieron en Él, los sepulcros se abrirán, los cuerpos resucitarán, y se llenarán de inmortalidad, y aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero, o sea, sus cuerpos se levantarán de los sepulcros, ¿no? Qué bonito será aquello, qué bonito. Aquellos creyentes que estén vivos y hayan quedado hasta la venida de Cristo, pues serán arrebatados nosotros, gloria al Señor. Yo creo que soy de la generación del rapto, yo lo creo. Pablo lo creía, ¿por qué no lo voy a creer yo? Yo lo creo, gloria al Señor, que puede venir. Yo creo que voy a ser. Yo creo y ojalá, gloria al Señor, lo creo con todo. Vamos. ¿Os imagináis esta esperanza? Gloria al Señor. Si esto es una esperanza maravillosa, gloria al Señor. Amén. De modo que los que murieron en Cristo, los que estén vivos, cuando Cristo vuelva juntamente, pues se encontrarán con el Señor en el aire, y estarán para siempre con el Señor. O sea, no podemos poner fecha, no podemos poner señal donde no hay fechas, donde no hay señales. Somos muy dados a esto, hermanos, poner las cosas donde no existen, poner puntos donde no hay y poner comas donde no hay. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dejadme que hable un poquito sobre esto de el abrir y cerrar de ojos. Esto es muy respetable, Voy a decir que todo es respetable, ¿de acuerdo? Respetable. Pero hay algunos que yo he escuchado hablar de esto de un abrir y cerrar de ojos que lo complican de una manera. Yo sé dónde sacan esas cosas. Ellos dicen, comienzan no sé, es que no sé, la verdad es que no sé de dónde sacan esto. Ellos comienzan a decir, ¿por qué la Biblia dice en un abrir y cerrar de ojos? Porque tenía que ser al revés, en un cerrar y abrir de ojos. Y entonces, claro, ellos dicen que precisamente ese abrir y cerrar de ojos, primeramente es porque el abrir se está refiriendo a los muertos en Cristo, y el cerrar de ojos se refiere a nosotros que en un momento, dicen ellos, que conoceremos la muerte, en un instante moriremos y resucitaremos. Bueno, eso es absurdo. Eso es absurdo, porque la Biblia dice que nosotros no moriremos. No moriremos. O sea, no sé dónde sacarán esa serie de cosas, ¿de acuerdo? Ahora bien, déjeme que le explique un poquito esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver. La palabra momento es una palabra muy, pero que muy interesante. Es la palabra griega átomo. Esta palabra significa no partido. No puede ser partido más. O sea, vamos a ver. Un ejemplo. Vamos a suponer que usted va a partir una tarta, un día de cumpleaños usted va a partir una tarta, la va a partir en trozos pequeñitos. Hay mucha gente y usted tiene que partirla en trozos. Usted indudablemente cogerá, pues no sé, el cuchillo más afilado que tenga. ¿Para qué? Pues para poder cortar lo más fino posible la tarta, para dividirla, para hacerla trozos. Gloria al Señor. Vale. A esto llamamos un átomo. Ahora sabemos que el átomo puede ser dividido en partículas más pequeñas, ¿de acuerdo? Ahora bien, la palabra átomo aquí se usa también con respecto al tiempo. Y esto es interesante. O sea, nosotros podemos dividir el tiempo en años, en meses, en días, en horas, en minutos, en segundos, etcétera, etcétera. Un átomo de tiempo es la medida más pequeña, cuando ya llega el momento en que no se puede dividir más, ¿de acuerdo? A esto le llamaríamos una fracción de segundo. Esto sugiere precisamente con la rapidez que esto va a suceder. O sea, un abrir y cerrar de ojos no tiene más consecuencias sino con la rapidez que esto va a suceder. O sea, que no va a pasar primeramente los muertos y después a lo mejor dentro de 2 minutos, un minuto. No, va a ser visto y no visto. Los muertos en Cristo y nosotros vistos y no vistos. O sea, va a ser algo tremendo, hermanos. Gloria al Señor.
no tiene nada que ver con que primeramente se está refiriendo el abrir a una cosa. No, esto es una expresión que hace Pablo. Y es más, quisiera terminar con esto, decirles algo. Y lo que quiero decirles es precisamente que si ustedes van a Levítico capítulo 23, están las fiestas levíticas que están ahí, ¿eh? Ustedes sabrán ya ahí que comienza a hablar de la fiesta de Pesach, de la fiesta de Pentecostés, de la fiesta de las primicias, etcétera, ¿eh? Las 7 fiestas que están ahí. Bueno, todas las fiestas son proféticas. Cada fiesta que habla está hablando precisamente de una profecía que ya se han cumplido 3 y faltan 4 por cumplir. Y una de ellas es la fiesta de Yom Teruah. Se le conocía como la fiesta de las trompetas, o también se le conocía como el día que nadie sabe, el día escondido, porque era una fiesta que no se sabía cuándo llegaba realmente. Se guiaban por la luna, y entonces cuando llegaba la fiesta de las trompetas, del shofar, que le llamaban, inmediatamente pues estaban a la expectativa, estaban mirando la luna a la expectativa a ver cuándo iba a ocurrir, porque no lo sabían. Y cuando aparecía entonces la luna, entonces los levitas tocaban el shofar, tocaban la trompeta y anunciaban realmente que había llegado Yom Teruah. Y aquello le llamaban el día escondido. ¿Qué es lo que pasaba? Fijaos, si es que la Biblia es tremenda, hermanos, gloria al Señor. ¿Qué es lo que pasaba? Pues se iban avisando los levitas de uno a otro, y si cuando estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba dentro del tabernáculo o dentro del templo, como no se podía realmente a él interrumpir, pues un levita siempre desde la distancia le guiñaba el ojo precisamente al sumo sacerdote, y cuando le guiñaba el ojo le estaba diciendo: ya ha llegado el día de Yom Teruah, ya ha llegado el día de la trompeta, ya ha llegado el día escondido. Así que ahí está hablando precisamente eso. O sea, en una Biblia en un momento, gloria al Señor, amén. O sea que está hablando de esta fracción de segundo, de esta rapidez con que las cosas van a suceder, amén. Gloria al Señor. Bueno, espero en esta noche haberles hecho bien con esto, con este tema del rapto. No he querido decirle nada de aquello que no esté escrito en la palabra del Señor, solamente me baso en lo que está escrito y lo que está escrito. Ustedes todo lo que escuche, páselo siempre por el filtro de las Santas Escrituras. Hágalo. Siempre todo debe ser examinado bajo las Santas Escrituras, ¿de acuerdo? Pues que Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos grandemente, que ha sido pues una bendición, de verdad, y un gozo poder estar con ustedes en este canal tan maravilloso. Un abrazo grande de este vuestro hermano que os ama en el Señor. Adelante, Joselero, adelante, hermano. Gracias, hermano Pedro, Joselero, muchísimas gracias. Que el Señor os bendiga.